Nosotros, creo que definitivamente el deseo del Señor es que esa obra cada día sea, diga, eficaz y muy productiva en cada corazón, amén. Lo que necesitamos entender y cada día ir teniendo claro es que es en nuestra disposición que esa obra se hace eficaz, amén. En nuestra disposición, amén. O sea, nunca queda de parte de Dios. ¿Okay? Lo de parte del Señor está garantizado, amén. Siempre tiene que ver es con nosotros. Y por eso la gran importancia de que tengamos corazones humildes, sencillos, cada día al Señor para que esa obra sea continua, amén. Quizás ya muchos habrán notado durante varias semanas la ausencia del pastor Javier Benavides con su esposa Nubia. Y creo que ya pues la mayoría sabe, ellos han estado pasando por un proceso de salud, un proceso en su cuerpo, pero creo que lo importante a resaltar en medio de todo eso, sin ignorar lo difícil que ha sido, porque ha sido algo que se juntó tanto lo de él como lo de ella al mismo tiempo, pero ha sido una manifestación también de esa obra del Señor en sus corazones y de ese poder del Señor al ver hoy que siempre usted sabe que en esos procesos hay como unas etapas de crisis, ¿okay? Yo creo que ya esa etapa de crisis ha ido pasando, gracias al Señor. Ya han ido evolucionando y el pronóstico que tienen realmente es sumamente favorable, gracias al Señor. Entonces, hoy precisamente ahorita que estaba ahí sentado, el Señor me trajo a memoria eso y bueno, la pastora también fue ministrada para seguir orando por ellos, amén. Pero quería darles ese reporte, lo había hablado con él y me dijo, no, apóstol, cuando usted quiera lo puede comentar, lo puede decir. Entonces, animarles a que sigan orando por ellos, por sus hermanos, pero con la inmensa expectativa de que todo el proceso que se ha hecho hasta ahora ha sido extremadamente, yo diría que lleno del favor del Señor, lleno de la gracia del Señor, y los resultados realmente están siendo muy, muy buenos. Amén. Entonces, agradecemos al Señor para que esa obra sea perfecta, sea completa. Amén. Y ya pues en su tiempo los tendremos nuevamente entre nosotros. Amén. Por ahora la idea es no visitarles porque precisamente por el mismo proceso pues les han mandado a que estén un poco aislados. Entonces también es importante que entendamos eso. Amén, amados. Bueno, vamos a ir un minutico aquí a Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Saludes les mandó el apóstol Marcelo. Dice que la impresión que se llevó es que hay un pueblo muy sediento, muy hambriento, ¿okay? De seguir recibiendo de esta verdad, de esta vida. Así es que, bueno, la idea es continuar así, de esa forma, entendiendo que esos que tienen hambre y sed de justicia son los que son saciados. Amén. Amén. Hebreos capítulo 12, amados, dice... verso 26 o verso 25 dice, mirad que no desechéis, Hebreos 12:25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta, ¿desde dónde? Desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez
y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden ¿qué? Las inconmovibles. Amén. Así es que es maravilloso que cada día el Señor esté obrando en nuestros corazones para que todo lo que es movible en nuestros corazones sea deshecho. Amén. Todo lo que sea movible en nuestros corazones sea quitado. Amén. Y que solo queden allí que las cosas inconmovibles, que son las que proceden de Él. Así que recibiendo nosotros un reino como inconmovible, porque el rey que tenemos es inconmovible, tengamos que, la palabra gratitud ahí es charis del griego, o sea que la traducción correcta es gracia, ¿ok? Tengamos que gracia, ¿ok? Esa gracia que solo procede de Él, y esa gracia mediante la cual solamente podemos servir a Dios, amén, agradándole con temor y ¿qué? Y reverencia, porque nuestro Dios es fuego ¿qué? Consumidor. Ok, vamos a compartir en el día de hoy acerca de una realidad que la hemos llamado lo interior, diga lo interior trae lo exterior. Amén. Vamos a hacer un resumen, un compartir de todo esto que estuvimos compartiendo en el CAN, ¿okay? Que la mayoría de ustedes no pudieron asistir, y creo que es fundamental esta realidad para que afirmemos cada día nuestro corazón. Vayamos entonces a Mateo, capítulo 23, Mateo capítulo 23, versículo 25 al 28. El Señor aquí en estos textos empieza, creo que a enseñar unos principios extraordinarios, ¿ok? Que tienen que ver con esta realidad. Lo interno trae ¿qué? Lo externo. Él dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De robo y de injusticia. Ahí hay un principio que él está estableciendo, que él está anunciando. Les llama hipócritas y da un porqué. No es simplemente que les llama hipócritas por llamarlos hipócritas, sino que da un porqué, da una razón. ¿Cuál es la razón? Porque limpiáis lo de fuera del vaso. ¿Lo de qué? Lo de fuera del vaso y del plato. ¿A qué apunta lo de fuera? Lo externo. ¿Ok? Porque estáis pendientes de qué? De lo externo, de lo visible, de lo natural. Pero por dentro estáis llenos de qué? De robo y de qué? Y de envidia. O sea que ellos estaban muy atentos, ¿ok? A una limpieza exterior, pero no estaban atentos a una limpieza ¿qué? Interior, ¿ok? Tenían el orden equivocado, ¿ok? Porque nada de lo externo, diga, nada de lo externo produce algo interno, ¿ok? Pero lo interno sí trae una expresión en lo externo. Verso 26, fariseo ciego, limpia primero, ahora le pone en orden el principio, limpia primero lo de dentro del vaso, y del plato, para que también lo de fuera sea ¿qué? Limpio. Entonces es muy interesante porque si observa ahí en el verso 26, no le manda a limpiar lo de fuera. Observe que no le manda a limpiar lo de fuera, sino que dice, limpia primero ¿qué? Lo de dentro del vaso y del plato, para que también, es algo consecuente, ¿ok? Es algo que sigue una línea natural. Limpia primero lo de dentro del plato, y del vaso, para que también ¿qué? Lo de fuera quede ¿cómo?
quede limpio. O sea que ahí el principio que está enseñando es, si es real internamente, ¿qué va a pasar? Va a tener una expresión que afuera, ¿ok? Se va a poder ver. Y usted sigue leyendo hasta el verso 28 y va a encontrar exactamente lo mismo. El principio que podemos resaltar es que toda expresión, toda manifestación, todo reflejo siempre procede o se origina de una realidad interior. Siempre se origina de una realidad interior. Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo 7, 16 lo dice de esta manera. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, no hay forma que eso se pueda dar o que eso pueda acontecer. ¿Okay? El principio es que cada género se reproduce ¿qué? Según su género y de acuerdo a la raíz, así también va a ser ¿qué? El fruto. Amén. De acuerdo a la raíz, así va a ser el fruto. Lucas 6, verso 45. Lucas 6, versículo 45. Dice lo mismo de otra manera. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo malo, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca, ¿ok? Las palabras son simplemente la expresión, ¿ok? ¿De qué? De una realidad interna, de lo que abunda en el corazón habla la boca. Eclesiastés 11:3 dice exactamente el mismo principio, apunta el mismo principio. Si las nubes fueren llenas de agua, ¿qué va a pasar? Sobre la tierra, ¿la van a qué? La van a derramar, ¿ok? Así es la forma como se da el proceso de lluvia, ¿ok? Las nubes botan, sueltan, ¿ok? Todo el agua que tienen que contenida. Entonces, cuando ellas son llenas de agua, sobre la tierra que la derraman. Lo que nunca existe es que las nubes puedan derramar un agua que no tienen. Eso no existe. ¿Okay? Es como una mujer dar a luz sin estar embarazada. No puede existir. ¿Okay? Todo eso apunta, aunque suena muy simple, aunque suena muy sencillo, aunque es total y completamente natural, establece un principio espiritual. ¿Okay? ¿Y cuál es el principio espiritual? Que la realidad interna de nuestro corazón trae una expresión o una manifestación externa. ¿Ok? Y a veces, aunque suena tan simple, tan sencillo, tan natural, a veces nos cuesta comprender esta verdad en el ámbito espiritual. Amén. Proverbios capítulo 15, versículo 26. Proverbios capítulo 15, versículo 26. Y aquí encontramos exactamente el mismo principio. Note que lo que cambian son las formas como se dice, pero en esencia es exactamente ¿qué? Lo que se dice. Abominación son al Señor los pensamientos de ¿qué? Del malo. ¿Okay? Abominación son al Señor los pensamientos que del malo. Si serán abominación para el Señor los pensamientos del malo, ¿cómo serán las obras del malo? Tal cual como es que su propia naturaleza. Más las expresiones, ¿más las qué? Más las expresiones de los limpios son limpias, ¿ok? Son limpias. Quiere decir que aquello que externamente sale, se expresa, se ve, se pone en evidencia, es exactamente la consecuencia directa de lo que está ¿qué? En el interior del corazón. Amén.
Así es que todo eso siempre nos va a indicar y nos va a llevar a una conclusión. Y la conclusión es que el Señor, diga el Señor, trabaja con nuestro corazón. Por eso la idea del Señor no es transformar nuestra apariencia, es transformar nuestro corazón, ¿ok? Lo que necesita ser renovado y transformado, ¿ok? No es nuestra forma de vestir. Lo que necesita ser renovado y transformado es nuestro entendimiento, ¿amén? ¿Nuestro qué? Nuestro corazón, ¿ya? Y para eso se hace necesario, diga, se hace necesario que haya un cambio total y radical en la propia naturaleza del ser humano. Allí es donde apunta que el Señor, ¿ok? A un cambio total de naturaleza. Hemos dicho que toda vida tiene una ¿qué? Una naturaleza, pero también toda naturaleza tiene una mentalidad, ¿ok? Y esa mentalidad es lo que conduce a una ¿qué? Expresión, pero eso proviene de una naturaleza, ¿ok? Las mentalidades no aparecen así como que por aparecer o de repente en un vacío ellas brincan, no. La mentalidad que tiene cada ser humano es consecuente de una ¿qué? Naturaleza. La raíz que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros es tratar con nuestra ¿qué? Naturaleza, ¿ok? Y esa naturaleza, la que es propia de cada uno de nosotros, la que heredamos de Adán, el Señor no la trabaja para modificarla, el Señor no la trabaja para mejorarla, el Señor no la trabaja para repararla, sino que el Señor la trabaja para crucificarla, ¿ok? Para eliminarla. Y que una nueva naturaleza, que es su naturaleza, se pueda levantar en el brote real de Cristo, ¿dónde? En nosotros. Por eso ese es el efecto que Dios busca, esa es la intención que el Señor desea en cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios quiere formar a su Hijo en nosotros? ¿Cuál sería la razón principal por la cual Dios quiere formar a su Hijo en nosotros? ¿Ok? Si nosotros decimos que es para que lo expresemos, esa expresión es una consecuencia natural de haberlo formado. ¿Ok? Pero no es la razón esencial. Eso es una consecuencia. Eso se va a obtener sin ningún tipo de inconvenientes. La expresión de un Cristo que está ¿qué? Formado. ¿Ok? Entonces la intención primaria del Señor, diga la intención primaria del Señor, es establecer un cuerpo para su propia vida. Un cuerpo para su propia vida. Porque Él lo que quiere formar en ese cuerpo es el incremento real de ¿qué? De la vida de su Hijo. Una vez la vida de su Hijo esté siendo real en ese cuerpo, esté creciendo y aumentando en ese cuerpo, entonces ese cuerpo va a ser el cuerpo de sus obras. ¿Ok? ¿Va a ser el cuerpo de qué? De sus obras. Pero va a ser el cuerpo de sus obras porque es el cuerpo de su vida. ¿Ok? ¿Es el cuerpo de qué? De su vida. Y como es el cuerpo de su vida, entonces es el cuerpo de sus obras. ¿Ok? Las obras no producen la vida. La vida produce las obras. ¿Ok? La vida produce las obras. Las obras son una expresión, diga una expresión natural de la vida de donde ellas proceden. Por eso la intención original del Señor es en nosotros establecer la realidad de la vida de su Hijo. Porque junto con la vida de su Hijo viene la naturaleza de su Hijo, la justicia de su Hijo, el carácter de su Hijo, el amor de su Hijo, la paz, la paciencia, el gozo, la benignidad, el poder, la gloria ¿de quién? De su Hijo. Y cuando esto es real en su cuerpo, entonces su cuerpo es una expresión
de las obras de la vida que en él se está formando. ¿Okay? Dígale que está a su lado, es el orden de Dios. Y por eso el Señor trabaja en esa dirección. Colosenses capítulo número 3. Colosenses capítulo número 3. Versículo número 1. Sí, es una afirmación. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen ¿qué? Las cosas de arriba, donde está ¿qué? Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en qué, en las de la tierra. Escuche, esto que está aquí es una exhortación que se le está haciendo a un pueblo, pero un pueblo que ¿a qué? ¿Cuál es la afirmación que le está haciendo? ¿Cómo empieza él el capítulo 3? Si pues ¿qué? Habéis resucitado ¿qué? Con Cristo, buscad ¿qué? Pero nadie puede buscar las cosas de arriba si no ha experimentado la resurrección. Nadie. Es imposible. ¿Ok? Ahora, si se ha experimentado la resurrección, entonces es posible ¿qué? Buscar las ¿qué? Las cosas de arriba. ¿Dónde está qué? Cristo sentado, ¿ok? A la diestra de Dios. También es real y es factible poner la mira ¿dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis que habéis muerto. ¿Okay? Si ya has resucitado, primero para resucitar tenías que estar ¿qué? Muerto, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida ¿qué? Con Cristo. ¿Dónde? En Dios. Por eso, dice el verso 4, cada vez que Cristo, ojo, ese cada vez, diga ese cada vez, no es futuro, ni es externo. ¿Ok? Ese cada vez no es futuro, ni es externo. Es presente y es interno. Es presente y es interno. Porque habla del aparecer del Señor, ¿dónde? En nosotros. Habla de la realidad de la luz de Cristo alumbrando, ¿dónde? En nuestro corazón. Cada vez que Cristo, vuestra vida, se manifieste, faneró, cada vez que Cristo, vuestra vida, se ponga en evidencia, cada vez que Cristo en nuestra vida se haga notorio en su verdadera naturaleza, en el ser de cada uno de ustedes, cada vez que esto acontezca, ¿qué va a pasar? Hay una palabra ahí que es clave. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, esa es la consecuencia. Ese es el efecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Vosotros seremos puestos en evidencia con Él, ¿en qué? En gloria, en esplendor, en manifestación de su poder, de su brillo, de su esencia, de su naturaleza, de su misma ¿qué? Sustancia. Pero el entonces no lo podemos ignorar, porque el entonces es una consecuencia. ¿Ok? El entonces es un efecto. ¿Ok? Esa expresión visible de Cristo que se puede dar por medio de nosotros, a través de nosotros, es natural si primero se da en nosotros. En nosotros. Diga, es el orden. Y observe como dice, cada vez que Cristo vuestra vida se manifieste, ¿es la manifestación de quién? De Él. Cada vez que Cristo vuestra vida se ponga en evidencia, ¿quién es el que se pone en evidencia? Él. Entonces, vosotros seremos
manifestados con Él. ¿Con Él en qué? En gloria, ¿ok? Quiere decir que cualquier tipo de manifestación que se dé en nosotros y por medio de nosotros, según la perspectiva divina, es su manifestación, no la nuestra. Es la de Él en nosotros. Porque si Cristo no se manifiesta en nosotros, jamás nosotros podemos llegar a ser un vehículo de su expresión. ¿Okay? Es como ser higos y querer cosechar espinos. No se puede, no hay forma, no hay manera. Es que yo quiero, no tiene que ver con que yo quiera. Tiene que ver con una realidad que interna, ¿okay? Con una realidad interna que se forma, con una realidad interna que se establece, ¿ok? Y todo el principio natural nos enseña exactamente lo mismo. Hoy está comprobado dentro de todo el principio natural que la mayoría de las enfermedades que experimentamos se debe ¿a qué? A lo que comemos y a la contaminación externa que hay ¿dónde? En el ambiente. Pero esa contaminación externa llega interna al cuerpo, a los órganos. ¿Okay? Estos días estaban pasando la noticia ahí en Medellín. Medellín tiene unos niveles de contaminación altísima. Dice que hay unas micropartículas que penetran y son capaces de ir a los pulmones, a los bronquios, a los alveolos, y ahí se meten y empiezan a taponar. Entonces el tipo de enfermedades que eso produce es algo muy terrible, ¿ok? Pero se produce o se manifiesta lo que se manifiesta porque algo que empezó a ser real, ¿dónde? En el interior, ¿ok? Y eso es precisamente lo que el Señor está tratando con cada uno de nosotros. Diga, algo de Dios tiene que ser formado en nosotros para que algo de Dios tenga su expresión por medio de nosotros. Algo de Dios tiene que ser formado en nosotros para que algo de Dios tenga su expresión por medio de nosotros. ¿Ok? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Ya lo tiene? El apóstol Juan lo explica de esta forma, lo explica de esta manera. Amados, ahora somos hijos de Dios. Recuerde la palabra hijos ahí que usa el escritor, es la palabra tecnón. Esa palabra del griego lo que significa es un nacido de Dios o un niño, ¿okay? Un niño de Dios, un nacido de Dios, ¿okay? Amados, ahora somos ¿qué? Nacidos de Dios, niños de Dios. Y como somos eso, mire lo que él dice a continuación, y aún no se ha manifestado lo que hemos que de ser. La pregunta es, antes de seguir leyendo, ¿qué es lo que hemos de ser? ¿Qué es lo que hemos de ser? Tenemos metido esa expresión nosotros en la cabeza fuertemente. ¿Qué es lo que hemos de ser? ¿Hijos qué? Bueno, es que hijos de Dios ya lo somos. Lo que pasa es que hay varias connotaciones de hijo. Pero él está hablando, ¿qué es lo que hemos de ser? O sea, ¿a dónde debemos llegar? Y es ahí, a hijos maduros. ¿Hijos qué? Maduros. Porque él está diciendo, ahora somos niños. ¿Ok? Pero Dios no quiere que permanezcamos siendo ¿qué? Niños. Hay una etapa de niñez, pero no nos podemos quedar toda la vida en esa etapa ¿qué? De niñez. Tenemos que dejar esa etapa de niñez e ir camino ¿dónde? A la madurez. ¿Se acuerda? De hijos niños a hijos ¿qué? Maduros. ¿Ok? Entonces,
él lo está definiendo de esta forma, muy clara, muy sencilla, ¿okay? Pero muy magistral. ¿Okay? Amados, ahora somos ¿qué? Niños de Dios, tecnones, los que hemos nacido ¿qué? De Él, pero aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Debemos llegar a ser hijos que maduros. ¿Okay? Dicho de otra manera, tener la formación del hijo singular, del hijo maduro en nosotros, que es Cristo. Si usted lee Romanos 8:29, lo encuentra. Vamos a leerlo. ¿Qué dice Romanos 8:29? ¿Qué dice? A ver, que si alguien lo tiene, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, Ajá. los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok. Esa palabra que usa el escritor ahí, dice que fuimos predestinados para ser, ¿qué? Hechos conforme a qué? A la imagen de quién, de su Hijo. Esa palabra hijo ahí, por supuesto que está haciendo referencia a Cristo, pero el texto usado es juíos. Y juíos traduce el hijo maduro. ¿El hijo en qué? En plenitud. ¿Ok? Entonces Él quiere llevar a todos los nacidos de Él, ¿a dónde? A la plenitud de quién? Del Hijo. Nos quiere llevar al Hijo que maduro, a que cada uno de nosotros podamos experimentar el verdadero que aumento e incremento de ese Hijo, ¿dónde? En nuestros corazones, que el Padre aumente cada día los parámetros de su Hijo en nosotros. Allí es donde Él nos quiere ¿qué? Llevar. Eso implica, por supuesto, un ¿qué? Un proceso, ¿ok? Pablo lo describió de esta manera. Pablo dijo, cuando era niño, yo hablaba y pensaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, entonces dejé lo que era de niño, para ahora sí pensar y hablar como ¿qué? Como hombre. Entonces, lo que está haciendo aquí el autor es identificar y decir, ahora somos niños nacidos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos ¿qué? De ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Hijos ¿qué? Maduros. Pero si usted sigue leyendo se encuentra con algo extraordinario. Pero sabemos. ¿Pero qué? Sabemos. Si usted lee esa palabra sabemos, la va a encontrar exactamente en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Dice allá en 1 de Juan 5, 20. La palabra venido es Jecó. La traducción de Jecó es está presente. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios está ¿qué? Presente. Y lo impresionante es que esa palabra sabemos, cuando usted la busca, es un conocimiento que procede de otra palabra griega, que es la palabra optomai, que ya hemos revisado varias veces. ¿Ok? Y optomai implica ¿qué? Mirar, ver fijamente, pero no tiene que ver con un mirar o un ver ¿qué? Externo, natural, sino ver con los ojos de ¿qué? Del entendimiento. O sea que cuando ellos están usando, aquí en este caso, el apóstol usa en su carta la palabra sabemos, no es un saber que procede de él, no es un saber que procede de su propia inteligencia, no es un saber que procede de su propia sabiduría, no es un saber que sale de su filosofía o su interpretación, es un saber que procede de su experiencia interna de estar viendo ¿a quién? A Cristo, de estar experimentando ¿a quién? A Cristo, de una realidad que ellos han vivido y están ¿qué? Viviendo. Por eso cuando usted se lee el capítulo 1 de Primera de Juan lo ve claramente, ¿ok? Nosotros de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, ¿de quién? De Él.
Porque la vida se nos manifestó y la hemos visto. Y de eso que hemos visto y oído, de eso testificamos. ¿Ok? Entonces, él está hablando de una realidad interior que él ha estado, ¿qué? Experimentando. Y entonces les dice a ellos, amados, ahora somos hijos. Ese es que el presente. Somos nacidos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado ¿qué? Lo que hemos de ser. Pero sabemos. Realmente tenemos una ¿qué? Convicción interna por una experiencia de Dios que está siendo continua en nosotros. Sabemos que cuando Él ¿qué? Que cuando Él ¿qué? Se manifieste, cuando Él se manifieste, es el mismo de Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cada vez que Cristo, vuestra vida, se manifieste. Es el mismo. Todo apunta a lo mismo dentro de esta perspectiva apostólica. El aparecer del Hijo de Dios en los corazones, la luz del Señor alumbrando en nosotros, el brote de la semilla divina que se levanta en la tierra de nuestro corazón. Pero sabemos que cuando Él, ¿qué? Se manifieste, ¿qué va a pasar? Seremos, no antes, ahí, cuando Él, ¿qué? Se manifieste, cuando Él esté siendo formado, ¿dónde? En nosotros, cuando Él esté apareciendo, ¿dónde? En nosotros, y por supuesto nuestros corazones se estén volviendo ¿qué? A esa luz de Él, seremos ¿qué? Semejantes a Él. Seremos ¿qué? Semejantes a Él. ¿Cómo es Él? El Hijo ¿qué? Maduro. Seremos ¿qué? Semejantes ¿qué? A Él. En otras palabras, lo que Él está diciendo es, empezaremos cada uno a experimentar ¿qué? La plenitud de ese Hijo, ¿dónde? En nosotros. Cristo se irá ¿qué? Formando en nosotros. Nuestra alma estará siendo transformada a su propia imagen. Se dará un verdadero crecimiento espiritual. Experimentaremos la verdadera ¿qué? Madurez. Cuando Él se manifieste, no antes, cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Porque le veremos. ¿Cómo le veremos? Tal como Él es. Ese ver no es un ver natural. Ese ver es un ver ¿qué? Espiritual. Ese ver es la verdadera comunión o participación a la cual nosotros hemos sido llamados. Ese ver, verlo a Él y volvernos cada día a Él, a su rostro que estamos viendo, esa es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es una sola realidad. Entonces, seremos tal cual como Él es. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, verso 3, que tiene ¿esta qué? ¿Esta qué? ¿Y cuál es la otra palabra que traduce ahí realmente? Recuerde que la palabra esperanza no aparece en el idioma griego. Expectativa. Todo aquel que ¿qué? Que tiene esta expectativa antes de seguir. ¿Cuál expectativa? ¿Cuál expectativa? Llegar a ver lo que continuamente, una y otra vez, que Él se manifieste en nosotros una y otra vez. ¿Para qué? Para ser conformados ¿qué? A su propia imagen. Todo aquel que tiene esta expectativa, ¿qué pasa con el que tiene esta expectativa? ¿Se qué? Se purifica. ¿Cómo se purifica? A sí mismo,
todo aquel que tiene esta expectativa, no otra, se purifica ¿qué? A sí mismo. Amén. Y luego sigue el verso 6, y todo aquel que permanece en el ¿qué? Todo aquel que permanece en el ¿qué? No peca, ¿ok? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha ¿qué? Conocido. Entonces, todo apunta que al mismo proceso. Dios desea formar a su Hijo en nosotros. Si pudiésemos resumir la esencia de todo el Evangelio, tiene que ver con Cristo formado en nosotros. Tiene que ver con la expresión o la manifestación. Sí, eso es una consecuencia natural de Cristo formado en nosotros. Si Cristo se forma en nosotros, entonces el mensaje va mucho más allá de palabras que le decimos a la gente. Nosotros mismos nos convertimos en el mensaje. O sea, en esencia va mucho más allá de Dios, estar buscando gente que hable de lo que la Biblia dice. Yo quiero que a través de ustedes verme, de ustedes oírme y de ustedes conocer mi voluntad, lleguen a ser mis testigos. Esa palabra en el griego tiene una riqueza impresionante. Implica mi certificación. Ustedes son mi certificación. Ustedes son mi evidencia. Ustedes son mi expresión plena. Un testigo es la manifestación viva de algo que se quiere comunicar. Un testigo es realmente el mensaje. ¿Okay? Estos apóstoles llegaron a ser ¿qué? El mensaje. Ellos fueron el mensaje. Ellos fueron ¿qué? Testigos. Así como él dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto ¿qué? Bueno, cuando la gente veía algo de ellos, cuando la gente los oía hablar a ellos o cuando la gente los veía actuar a ellos, lo que veían y oían era al Hijo. Porque eran una evidencia ¿de quién? Del Hijo. ¿Okay? Pero el punto donde voy, mis amados, es que lo interno, diga lo interno, trae lo externo. Ahora, ¿qué hace lo externo cuando llega? No debería ser mucho nuestro punto de compartir, porque lo que va a traer, lo va a traer. Lo importante es que eso externo pueda ¿qué? Llegar, pero para que eso externo pueda llegar, lo interno tiene que estar formado. Porque si lo interno no está formado, entonces pudiésemos pasando a hablar toda la vida de cómo sería lo externo o cómo debe ser nuestra expresión o manifestación, pero estaríamos hablando simplemente de algo que no conocemos, ¿ok? Y todas las realidades espirituales para ser conocidas, deben ser experimentadas. Le doy un ejemplo. Nosotros hablamos de la luz del Señor. La luz del Señor. La pregunta es, ¿cuándo realmente llegamos a conocer la luz? Cuando esa luz brilla en el corazón y nosotros nos volvemos a ella. Hasta que eso no pase, nosotros podemos hablar 40 o 50 veces, ¿ok?, acerca de la luz. Podemos sacar definiciones acerca de la luz. Realmente, de la luz, no conocemos absolutamente nada. ¿Ok? Es como si usted hiciera una reunión de ciegos de nacimiento. ¿Ok? ¿Ciegos de qué? Si no fue que ellos vieron y después perdieron, no. Ciegos de nacimiento. Usted reúne a esos ciegos de nacimiento y empieza a preguntarles acerca, que ellos den su opinión acerca de. ¿Ok?
¿Cómo tú crees que es el béisbol? Por lo que él oye, por lo que él se imagina, y él te va a dar una serie de ¿qué? De conceptos acerca de eso. ¿Cómo tú crees que es el árbol de mango, de guayaba? Él te va a referir acerca de eso. Pero cada uno te puede dar una ¿qué? Una definición. Y no se nos puede hacer raro que cada uno tenga su propia definición. ¿Cómo tú crees que es un elefante? Él te va a dar su definición de cómo él cree. Pero se la preguntas a otro, y se la preguntas a otro, y cada quien te va a dar ¿qué? Su definición. Ahora, ¿cuándo realmente ellos llegan a conocer eso? El día que lo ven. Ahora, lleguemos a este punto. ¿Puede alguna persona, vamos a hablar a nivel natural, puede alguna persona a nivel natural, que tiene su vista natural y que ve la luz del sol, alguien engañarle acerca de la luz del sol? ¿Qué significa? Bueno, que le vayan a decir que le prenden una bombilla de esa gigante y le digan, esa es la luz del sol. ¿Podrá ser engañado alguien naturalmente? ¿Por qué? Porque ya él ha visto ¿qué? La luz del sol. Y como él ha visto la luz del sol, ¿quién lo puede a él engañar con relación a eso que él ha visto? Entonces, si en las cosas naturales que nosotros hemos visto, no podemos ser ¿qué? Engañados. Si la camisa que tiene Jorge, ¿de qué color es? Negra. ¿Y el suéter que tiene Iván, de qué color es? Negro. ¿Y el que tiene Libardo, de qué color es? Negro. Y si nosotros ahora decimos, no, eso no es negro, es rojo. Pues cualquiera puede decir, bueno, te podrá decir que es rojo, pero eso de rojo no tiene nada, eso es negro, hermano. ¿Por qué? Porque hemos visto con nuestros ¿qué? Con nuestros ojos. El punto es este. Si no podemos ser engañados según un conocimiento de cosas naturales que tenemos, fruto de un ver ¿qué? Natural, ¿cómo podemos ser engañados con un conocimiento espiritual por un ver espiritual que estamos experimentando? ¿Qué es más seguro, lo natural o lo espiritual? Porque lo natural al final de cuentas es pasajero. Esas camisas o camisetas que ustedes tienen se les puede lavar tanto y le pueden echar tanto detergente que pueden quedar pálidas, y algunos pueden decir, eso es gris, hermano. ¿Ah? Pero espiritualmente, ¿qué? Espiritualmente es imposible. ¿Por qué? Porque el que realmente ha visto espiritualmente, conoce espiritualmente. ¿Qué es lo que normalmente ha pasado con nosotros? Porque sería demasiado atrevido decir qué es lo que normalmente pasa con otros. ¿Qué otros ni qué otros? Con nosotros. Que muchas de las verdades y realidades espirituales que el libro llamado Biblia testifica, nosotros no la hemos visto. En el ver de Dios no las hemos visto. Y como no las hemos visto, sacamos ideas e interpretaciones acerca de ellas. Si usted lleva cierto recorrido en la iglesia del Señor, amado, usted se da cuenta que las confusiones que hay son terribles y que cada gente tiene su propia interpretación de la Escritura. Y por un versículo hay 50,000 definiciones y 50,000 conceptos. ¿Y por qué ha salido un grupo aquí que se llama así, y un grupo allá que se llama acá, y un grupo acá que se llama acá? ¿Por qué? Porque este grupo dice, no, lo que ese texto dice es esto. Y el otro dice, no señor, equivocado está, lo que ese texto dice es esto. Y el otro, no señor, ustedes dos están más perdidos, lo que este texto dice es esto.
Y el cuarto dice, los tres vaya, no le prestes ni atención. Están bien ciegos los tres. Realmente lo que ese texto dice es esto. La pregunta es, el que interpretó, el que estableció ese texto para que fuera una descripción de la verdad, fue el Espíritu de Dios. Inspiró a ese que escribió. ¿Quién fue? El Espíritu de Dios. Ahora, ¿tú te imaginas al Espíritu de Dios con 4 interpretaciones en la cabeza? El Espíritu de Dios no tuvo 4 interpretaciones en la cabeza. El Espíritu de Dios, cuando estableció esa descripción, solamente tuvo ¿qué? Una sola verdad. ¿Y por qué entre nosotros hay 44,000 verdades de esa realidad que está ahí? Es simple, es sencilla, porque no hemos visto. No hemos visto en el ver del Señor. Cuando vemos en el ver del Señor, las discusiones acerca de esas cosas se acaban. Porque nos damos cuenta de nuestra equivocación, de la nuestra. ¿Ok? Con esto, ¿qué les quiero decir? Que realmente solo venimos a conocer, diga a conocer, las verdades espirituales, cuando esas verdades espirituales llegan a ser una experiencia real en nosotros. Cuando la luz del Señor nos las enseña. Él les enseñará todas las cosas. Entonces, ¿dónde está verdaderamente el valor que usted y yo podemos tener en todo este asunto? En poder rendirnos, en poder humillarnos, en poder bajar toda esa jactancia y prepotencia que nos arropa para saber que es como yo sé y como yo digo, y realmente doblegarnos para que su Espíritu nos enseñe. Y que no juzguemos nada hasta que el Señor nos los enseñe. Pablo habló de esa realidad, en muchas partes habló. Revisemos una parte. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Cuatro 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores. ¿De qué? De Cristo. Y administradores. ¿De qué? Ya usted sabe que un administrador nunca es un dueño. ¿Es un qué? Es un administrador. Se le delega para que administre algo. Esto se le dio para que usted lo administre. Eso no es suyo. Sea fiel en eso que se le delegó. Ahora bien, ¿qué pasa? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. ¿Fiel en qué? Fiel en lo que se le dio ¿para qué? Para administrar. ¿Ok? Y no ir a hacer nada distinto de lo que ¿qué? De lo que se le dio para administrar. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es ¿qué? El Señor. Ojo, mire este principio interesante. Verso 5. Así que no juzguéis ¿qué? Nada. No juzguéis nada. ¿Antes de qué? De tiempo. Antes de tiempo. No juzguéis nada ¿qué? Antes de tiempo. ¿Qué significará no juzgar antes de tiempo? Nada. Antes de tiempo, nada.
Sigamos leyendo. Hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. En otras palabras, no juzguéis nada hasta que ¿qué? Hasta que venga el Señor. El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su recompensa de Dios. Volvemos otra vez. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Qué significa juzgar algo antes de tiempo? Significa juzgar sin qué. Ajá, y a eso, ¿qué más se le puede decir a eso? ¿Qué otro nombre tiene eso? Juzgar sin la luz del Señor. Juzgar según nuestro propio criterio. ¿Qué más? Juzgar según nuestra propia ignorancia. Juzgar según nuestra propia imaginación. Cruel, pero es así. Hablar de cosas que creemos conocer, pero no tenemos la más remota idea de dichas cosas. Eso significa juzgar ¿qué? Antes de tiempo. ¿Y tú sabes quiénes juzgamos antes de tiempo? Nosotros juzgamos antes de tiempo. A mí no me ofenda. Yo no juzgo antes de tiempo. Bueno, sé feliz. Yo sí juzgo, y bastante que he juzgado antes de tiempo. Nosotros juzgamos antes de tiempo. Pero eso es un problema terrible, porque juzgar antes de tiempo es juzgar en nuestra propia ignorancia. Él dice, no juzgues nada antes de tiempo, sino hasta que venga ¿qué? El Señor. Ahora, ¿qué significa la expresión? Hasta que venga el Señor. No tiene nada que ver con ese venir futurista que nos enseñaron. Tiene que ver con la misma luz que aparece continuamente, ¿dónde? En el corazón. ¿Quién nos enseña? El Espíritu, la luz, la semilla en su brote, en su crecimiento. Nos aleja de las tinieblas de nuestro corazón, las crucifica y nos trae a su propio entendimiento. Entonces no somos nosotros en nuestra inteligencia, capacidad, sino es la luz del Señor la que nos alumbra, la que nos enseña. Entonces, qué diferente es juzgar cuando el Señor ha aparecido, cuando el Señor ha enseñado, cuando el Señor ha iluminado, cuando el Espíritu nos enseña. Es diferente. Y si usted sigue leyendo, empieza a ver dónde es esa operación. Hasta que venga el Señor. La pregunta sería, ¿hasta que venga a dónde? Siga leyendo o sigamos leyendo. El cual aclarará también lo oculto. La pregunta es, ¿en dónde el Señor aclara lo oculto? ¿Dónde es que está lo oculto que Él tiene que aclarar? Detrás del closet. No, detrás del closet no. El cuartico detrás del patio. No, no es el cuartico detrás del patio. Es nuestro corazón. Allí es donde Él, por medio de su luz, aclara ¿qué? Aclara lo oculto. ¿Lo oculto de qué? De las tinieblas, y manifiesta. ¿Qué manifiesta? ¿Qué es lo que manifiesta? Las intenciones de los corazones. ¿Dónde es la obra? En el interior. Porque es desde allí donde se juzga antes de tiempo. ¿Ok? Y entonces cada uno recibirá ¿qué? Su alabanza ¿de parte de quién? De parte de Dios. ¿Cómo vamos de tiempo allá, muchachos?
Yo creo que podemos dejar ahí entonces. Entonces diga, se hace necesario experimentar el ver del Señor en nosotros para realmente poder conocer. Poder conocer. Amén. Somos una manifestación, dígale que está a su lado, somos una manifestación de lo que es real en nosotros. Y no más. Somos eso. Una manifestación de lo que es real en nosotros. ¿Okay? Esa frase es simplemente una paráfrasis de lo que dijo el Señor. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Lo podemos decir de 50,000 formas distintas. El principio es exactamente el mismo. Lo interior trae lo exterior. ¿Ok? Nunca al revés. Es el orden. Lo interior trae ¿qué? Lo exterior. Amén, amados. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites de compartir acerca de tu verdad en nosotros. Que cada día, Señor, tu verdad gane más y más espacio en nosotros, en nuestro corazón. Que cada día podamos llegar a experimentar el aumento de tus parámetros, los parámetros de la vida de tu Hijo en nosotros. Que esto afecte de forma radical y contundente las áreas de nuestro ser. Así nuestro entendimiento es afectado, es influido, transformado. También nuestros afectos son inundados, Señor, por tu propia luz. Y nuestra voluntad es rendida a tu propia voluntad. Es la única forma, la única manera como llegamos a experimentarte de una forma real en nosotros. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.